Bien, como decía, estamos muy agradecidos por la confianza y por el interés mostrado con vuestras inscripciones. Mi nombre es Amalia Martínez y llevo la responsabilidad de la comunicación en Isagri España. Y pasaré a presentar ahora a los intervinientes de este webinar. Primeramente intervendrá Juan Antonio Gálvez, que es asesor experto en digitalización y que forma parte del equipo de 11 personas que trabajan en la zona sur de España. Juan Antonio está dedicado más bien hacia el perfil con estructura compleja, empresas como cooperativas, oficinas de asesoramiento técnico y demás, pero tiene toda la visión del sector. Y bueno, hablando del sector, entendemos que va a haber muchísimas preguntas y queremos en realidad que nos hagáis llegar todas las preguntas que se os ocurran o que os vengan ahora mismo. Esperamos que sean muchas y por eso mismo vamos a tener un refuerzo de 2 expertas más para poder gestionarlas de una manera más ágil y daros respuestas. Si no es ahora, que posiblemente no dé tiempo a todas, pues mañana y en los próximos días podamos comunicarnos con vosotros y daros respuesta personalizada. Nuestras expertas adicionales en el equipo serían Elena Fernández y María José Navarro. Ambas llevan muchos años digitalizando explotaciones y, bueno, Elena además es la responsable del departamento de clientes de Isagri España y María José es responsable del sector ganadero de rumiantes en concreto. Bueno, no retraso más el inicio de la explicación de Juanan y nada, todo tuyo, Juanan, es tu turno. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, pues lo primero, agradeceros a todos la asistencia, como ya dicho Amalia. Ahora estamos en un momento que creo que es importante que todos los actores del sector pues estemos unidos en esto, con el tema de las nuevas normativas y demás, y sobre todo, en especial en la parte del CIEX y cuaderno digital, que va a cambiar tanto pues la forma de trabajar, los procesos y demás, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, pues para que sepáis un poquito la estructura que vamos a tener en el webinar, lo primero, para los que no nos conozcáis, pues diremos un poquito, presentaremos la empresa, Isagri. Después entraremos ya en materia de CIEX, tanto el CIEX como tal, como después el tema del cuaderno digital, el CUE, y ya también la parte de REA. Después mostraremos qué soluciones, cómo vamos a aportar esas soluciones al sector. Y después habrá un tiempo para ruegos y preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, os animo a todos que, aprovechando que también están mis compañeras aquí, están Elena y Mariajo, y también Amalia, pues que vayáis escribiendo si queréis en el chat las preguntas y después en el tiempo de preguntas pues iremos contestándolas en orden, ¿vale? Entonces, bueno, para los que no conozcáis al Grupo Isagri, el Grupo Isagri es una empresa de origen francés, llevamos más de 40 años en el sector de la agricultura, en el sector de la informática, perdón, pero solo trabajamos en el sector de la agricultura, de la ganadería y en bodegas también, ¿vale? Entonces, es un grupo a nivel mundial que pues, trabajamos mayoritariamente en Europa y también en otros puntos como en Norteamérica y Asia, ¿vale? Entonces, un poquito poner en valor esa experiencia que tiene el grupo Isagri durante estos 40 años en la digitalización del sector de la agricultura. Muchas veces pensamos y decimos, otras, la digitalización hablando de la agricultura hace 40 años, pues seguramente no sería igual que ahora. Igual que ahora vemos los cambios, pues a lo mejor con un poco de miedo, con un poco bueno, que nos falta un poco de esa realidad, pero al final, pues es que es la única manera de mejorar, de innovar y de ir consiguiendo los objetivos que nos proponemos, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo con la entrada en vigor de las nuevas normativas y demás, nos encontramos en un momento que nos encontramos con mucha gente, muchos procesos, pues tanto por parte de nuestros distribuidores, por parte de cooperativas,
por parte de los mismos agricultores, echan en falta o necesitan asesoría, igual que en otros aspectos de la vida, pues necesitamos asesoría pues, laboral, fiscal, pues en este caso el agricultor, que es uno de los pilares fundamentales del sector, por no decir el que más, pues necesita un apoyo tanto de un asesor agronómico, de un asesor administrativo, que muchas veces pues viene por parte de las cooperativas, o sindicatos o algunos proveedores de producto o las comercializadoras. Entonces, ahora con el nuevo planteamiento, con el nuevo paradigma, pues nos encontramos que va a necesitar también un asesor tecnológico, ¿vale? Porque al final va a ser parte de la necesidad que se va a encontrar, ¿vale? Y en las empresas de informática en el sector, pues es cuando ahora tenemos que estar más que nunca apoyando al sector, apoyando tanto al agricultor como a la cooperativa que por lo que sea, pues a lo mejor no tiene una infraestructura digitalizada a este nivel o pues para mejorar procesos y demás, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en un momento que está lleno de retos, ya no solo a nivel normativo, que también, o legislativo, sino que pues falta muchísima mano de obra, faltan técnicos cualificados, por otra parte, las rentabilidades o los costes, pues aumenta el precio del fertilizante, las PAC, las ayudas en las PAC, pues se reducen o están en modo cambiante. A nivel técnico, siempre ahora con la parte de sostenibilidad, pues tenemos una necesidad de ir cambiando las prácticas para hacer un mejor uso de los productos, tanto fitosanitarios como fertilizantes. O sea que al final hay muchos cambios y sobre todo también en la parte de gestión administrativa. Pues ahora hace un tiempo entró el tema, bueno, en 2013-2014 fue cuando entró el cuaderno de explotación. Después entró el tema del reto, después hay varias certificaciones de calidad que también necesitan datos y ahora pues va a ser necesario también el plan de abonado anual obligatorio y con el tema del cuaderno digital. Al final, pues todos estos retos son los que vamos a tener que ir manejando para al final tener un objetivo y poder conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, un poco por esto es cuando nosotros entramos un poco en la dinámica de qué podemos hacer por el sector, ¿no? Por nuestra parte, tenemos claro que la parte de digitalización va a ser algo que va a ayudar en los procesos tanto del agricultor a pie de campo como de los organismos, pues ya sea una cooperativa o un sindicato o pues, organizaciones de agricultores, ¿vale? Entonces queríamos dar un poco de luz al tema del CIEX, ¿vale? Por poner un poquito en contexto el proyecto del CIEX, queríamos dar cómo surge, ¿no? Al final, pues muchas veces hablas con agricultores, hablas con técnicos y te dicen, ¿sabes qué? Ahora complicarnos la vida y demás, al final todo tiene un porqué. Pues en este caso el CIEX surge porque el Ministerio tiene que cumplir una serie de indicadores que están asociados al plan estratégico de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, todo esto se tiene que comunicar para tomar después decisiones y demás que ahora veremos. Entonces, ¿qué es el CIEX? El CIEX es el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias, ¿vale? Que lo que hará será unificar bases de datos y registros de tanto de explotaciones como bueno, con el tema de parcelas, parcelario, DGC, que se va a llamar ahora, ¿vale? Para tener una única base de datos donde poder tomar decisiones después. Entonces, a nivel de objetivos, el CIEX persigue 3 objetivos fundamentales, ¿vale? Lo primero, gestión eficiente de todas las ayudas que gestiona el Ministerio, que vienen de Europa también, ¿vale? El segundo sería disminuir la burocracia, al final hacer procesos más sencillos y con una única herramienta, o sea, donde tener toda la información alojada, ¿vale? Y después,
el tercero, pues, que no menos importante, pues el tema del análisis de información. Al final, cuanta más información tenemos, mejor podemos dirigir esas políticas bueno, pues en definitiva, pues mejorar un poco el funcionamiento, ¿no? Entonces, a nivel de ventajas que puede aportar el SIEX, sobre todo, intentar aportar una sostenibilidad económica y ambiental, ¿vale? Avanzar hacia el concepto de una única herramienta, ¿vale? Y sobre todo aquí también, pues, colaborar entre los organismos públicos y las entidades privadas, en este caso como Sabri, que nosotros también podemos aportar nuestro saber hacer y nuestro expertise a la hora de que nos encontramos el día a día, ¿no? Entonces, bueno, también en el tema de la armonización, o sea, al tener una única fuente podemos valorar esos datos y tener unas estadísticas a nivel, pues, correctas, ¿no? Entonces, lo primero, queríamos dejar claro los niveles de actuación del SIEX, ¿vale? Sobre todo aquel que produzca y comercialice producto, ¿vale? Será obligatorio cumplimiento, ¿vale? Ya no solo los que cobren o no cobren ayudas, sino todo aquel que produzca y comercialice, ¿vale? Será obligatorio para pedir subvenciones, para contratar pólizas de seguros, para cualquier indemnización, para ayudas administrativas, para cobrar la PAC, ¿vale? Entonces, bueno, el proyecto SIEX tiene dos niveles, tiene la parte autonómica y tiene la parte nacional, ¿vale? Que se irán comunicando bilateralmente. Entonces, digamos que la parte autonómica regularizará el REA, ¿vale? Con todo el sistema de registro de explotaciones y el CUE, ¿vale? Esto al final, a nivel nacional, el SIEX actualizará. Ahora explicaremos lo que es el REA y el CUE, ¿vale? Entiendo que muchos sí que sabréis lo que es, pero bueno, ya estáis familiarizados. Entonces, el SIEX actualizará esa información y después dependerá mucho de la comunidad autónoma. Ahora vemos. Entonces, a nivel de niveles de actuación del SIEX, a los agricultores y a los técnicos, a los que conformamos el sector, nos importa dos puntos, ¿vale? En este caso sería el REA, que será el nuevo registro de explotaciones agrarias, ¿vale? Y el CUE, el cuaderno digital, ¿vale? El REA es donde estarán, evidentemente, las explotaciones con las DGCs, que se llamarán ahora, y el CUE es donde iremos registrando de forma concurrente todas las actuaciones que vamos haciendo en esas explotaciones, ¿vale? Después, pues, evidentemente, habrán otros sistemas donde se irán conectando, aportarán información, podrán consultar, podrán coger otra información, pero lo que a nosotros realmente nos incumbe es el REA y el CUE, ¿vale? Entonces, a nivel de SIEX, pues bueno, es una plataforma a nivel nacional que recibirá y comunicará información en diferentes vías, ¿vale? Recibirá información, pues, de otras obligaciones administrativas, como ya puedan ser el RETO, el ROPO, el ROMA, ¿vale? Y después esa información la transmitirá a las comunidades autónomas mediante el CUE y el REA, ¿vale? A la vez, el SIEX comunicará también con organismos europeos para, al final, confirmar que se están cumpliendo sus indicadores a nivel europeo, ¿vale? Y después también, a nivel estadístico, pues servirá para poder consultar esa información, ¿vale? Entonces, en la parte de REA tiene dos vertientes. El REA se alimentará tanto de los que pidan PAC, ¿vale? Como de los que no pidan PAC, pero están en el registro general de explotaciones, ¿vale? Entonces, al final, el REA cubrirá el 100% de las explotaciones que produzcan, ¿vale? Y después el CUE
que registrará esas situaciones de esas DGCs o de esas explotaciones y las comunicará electrónicamente, ¿vale? Entonces, aquí la novedad es la obligación del registro electrónico, de la comunicación electrónica con la plataforma del Ministerio, ¿vale? O en este caso, pues la de Comunidad Autónoma, como lo vemos, la plataforma de SIEX. ¿Vale? Entonces, una cosa muy importante es la concurrencia, ¿vale? Habrá un plazo máximo de 30 días después de hacer la actuación para comunicar el tratamiento. Entonces, a nivel de datos, tenemos tanto la parte del REA, tenemos información a nivel de explotación y a nivel de superficie, ¿vale? Ahora estamos en un momento en el que puede estar sujeto a cambios tanto a nivel de contenido, porque, bueno, justamente el Real Decreto del SIEC salió el 27 de diciembre, pero ahora recientemente, el día 12 de mayo, salió una resolución donde había modificaciones. Entonces, estamos en un proceso en el que puede haber modificaciones sustanciales durante este tiempo, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en lo que hay hasta ahora y en lo que más o menos preveemos que van a ir pidiendo en un futuro. Entonces, lo primero, la solicitud del REA, tanto las altas como las bajas o modificaciones, estarán a cargo, ¿vale? Estarán a cargo del agricultor, ¿vale? Se alimentará de 2 vías, tanto del REGEPA como de la PAC, ¿vale? Quien haya solicitado la PAC, pues ya descargará los datos directamente, y el REGEPA, cuando nosotros carguemos nuestras parcelas o nuestras DGCs, pues se nutrirá del REGEPA también, ¿vale? Después, a nivel de cuaderno, el QE, el cuaderno digital, también tenemos datos a nivel de explotación y datos a nivel de superficie, ¿vale? Pues ya en las actuaciones pues ya las tenemos un poco más controladas, pues tratamientos fitosanitarios, planes de abonado o tratamientos de fertilización, riego, cosecha comercializada, ¿vale? A día de hoy, con la nueva modificación que salió desde el 12 de mayo, digamos que han puesto una fecha límite para los tratamientos fitosanitarios y los fertilizantes, ¿vale? Que ahora veremos un poco a nivel de tiempos, ¿vale? Entonces, el tema de riego, cosechas y demás aún no está determinado y entendemos que pronto pues, se determinará. Bueno. Entonces, a nivel de tiempos, empezamos ahora en julio. Ya ha salido en la nueva resolución, ha pasado de haber 2 fases a 4 fases. Y ahora, pues bueno, nos centramos en la primera fase, que es esta. Ahora empezaremos en el 1 de julio. Es cuando empieza la obligatoriedad de tener el REA actualizado, tener todas nuestras explotaciones en el registro de explotaciones agrarias, ¿vale? Y habrá un momento en el que los agricultores o los técnicos podrán empezar, o los técnicos de cooperativas o cualquier productor, en este caso, o empresas conexas, podrá empezar a rellenar el QE de forma voluntaria, ¿vale? Para empezar a comunicar con la administración, pues si acaso quiere comprobar, quiere empezar a esa comunicación, ¿vale? Entonces, han fijado la fecha de inicio del proyecto SIEX el 1 de septiembre del 23 de este año, ¿vale? Lo cual es que sí que han dividido esta fase en 2 fases, ¿vale? Entonces, a día de hoy, en el 1 de septiembre del 23 entrará en vigor la obligación del QE para empresas con más, o agricultores o explotaciones, perdón, con más de 30 hectáreas de cultivo permanente o pasto permanente, con más de 10 hectáreas de cultivo o más de 5 hectáreas de regadío o alguna parcela en invernadero, ¿vale? Siempre y cuando estén acogidos a algún ecorégimen y tendrán y esa información esté anotada en el SCUE, ¿vale? O sea que al final
necesitarán enviar información de datos de cubiertas en cultivos permanentes, datos de producciones, la siembra o plantación, la superficie cultivada, la cosecha y el pastoreo. Esto es lo que tendrán que empezar a anotar en el QE las explotaciones con estas características que vemos aquí, ¿vale? Los más grandes, ¿vale? O que tengan regadío o invernadero, ¿vale? La segunda fase empezará el 1 de enero, que es cuando ya tendrán que empezar a comunicar las actuaciones fitosanitarias o de abonado o fertilizantes, ¿vale? Estos, los que tengan explotaciones o una superficie más de 30 hectáreas de pasto o 10 hectáreas de cultivo, ¿vale? Los que tengan también algo de 5 hectáreas de regadío o alguna parcela en invernadero, ¿vale? Entonces, esto es la primera fase, digamos que un poco los más grandes. A partir de aquí, entramos en 1 de septiembre de 2024, que es donde entrarían los que tienen menos de 30 hectáreas de cultivo permanente. Aquí hay un error. 30 hectáreas de pastos permanentes, 10 hectáreas de cultivo permanente. Al final, los que estaban exentos en la primera fase, ¿vale? Empezarán el 1 de septiembre del 24, ¿vale? Siempre y cuando estén ligados a unas prácticas de los ecoregímenes, ¿vale? Que tengan anotación en el QE, ¿vale? Y después, a partir del 1 de enero del 25, entrarán el resto de información, de contenido, en su cuaderno digital, pues las actuaciones fitosanitarias o fertilizantes, ¿vale? O sea, digamos que lo que teníamos hasta hace 2 semanas en 2 fases, que era 1 de septiembre del 23 y 1 de septiembre del 24, ahora lo hemos alargado y en materia de contenido, ¿vale? Digamos que se ha ido reduciendo el contenido para poder ir preparando a los agricultores o a los que le lleven el cuaderno. Entonces, a nivel de soluciones, digamos que el Ministerio o cada comunidad autónoma va a poner una plataforma, ¿vale? Donde van a permitir el acceso y la introducción de datos, ¿vale? En este caso, es una plataforma online que están desarrollando tanto comunidades autónomas como conectados con el Ministerio, ¿vale? Tiene una visual de introducción de datos, una introducción manual, ¿vale? Y después tiene una visual de las DGCs, ¿vale? De cada parcela. Entonces, digamos que será una mera plataforma para introducir información, lo que nos habilita a que si tenemos una necesidad de hacer un trabajo masivo de tratamiento de datos, pues puede ser un poco costoso o inviable en algunos casos, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, un tratamiento fitosanitario, en un caso, por ejemplo, de una cooperativa, pues puede ser inviable en el momento de meter un tratamiento por cada agricultor y por cada DGC, ¿vale? Aparte de no tener ningún automatismo, no tener controles no tener enlace con Mapama, por lo que no tenemos enlaces, no tenemos alertas de fitosanitarios, de fertilizantes, ni protocolos de actuación, pues, o certificados de calidad, o tampoco herramientas de toma de decisiones, ni administrativas, ni agronómicas, ni económicas, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, por eso nosotros tenemos la herramienta que presentamos, que es Geofolia, que evidentemente la plataforma del Ministerio da solución a aquellos que tengan unas necesidades muy básicas, a lo mejor que tengan poca parcelación o que tengan muy pocos tratamientos al cabo del año, pero para las agrupaciones de agricultores, ya sean cooperativas, ya sean un agricultor con diferentes puntos de centros de producción, pues es posible que tenga una necesidad de llevar a cabo un proyecto de ese tipo, ¿no? Entonces, sobre todo nos centramos en varios objetivos que nos hemos ido encontrando durante este tiempo, que sobre todo es la agilidad con la que vamos a trabajar, ¿vale? Que nos permita hacer tratamientos, hacer aplicaciones masivas, ¿vale? Para poder llevarlo
pues bueno, de una forma más ágil, ¿vale? En la parte de seguridad también, tener la seguridad de que nosotros cuando enviamos la información al QE, que la información sea correcta, ¿no? Entonces, creo que hay muchos sectores que van a estar muy preocupados por este sentido. Entonces, creemos que es una opción muy buena, ¿vale? Y sobre todo también con el tema de la conectividad. Ya no solo, evidentemente, con la conectividad con la plataforma del Ministerio, ¿vale? Para enviar los datos al QE, sino también con otros ERPs, con plataformas de sensórica, con plataformas digitales que llevan maquinaria, pues bueno, todo esto, ¿vale? Entonces, si me permitís, voy a abrir un momento la herramienta para que veáis, a ver. ¿Vale? Entonces, simplemente con una gestión masiva yo voy a poder tener las diferentes explotaciones, ¿vale? Con todos mis agricultores. En este caso es una demo de una cooperativa porque tiene varios agricultores. Entonces, poder gestionar mis parcelas, mis explotaciones, pues por cultivo y poder hacer tratamientos masivos por cultivo o incluso ya no, a lo mejor soy monocultivo, pero tengo diferentes variedades. Entonces, puedo hacer tratamientos según las variedades, ¿vale? O sea, que me permite esta diferencia con respecto a la plataforma del Ministerio, ¿vale? El poder hacer actuaciones masivas, ¿vale? Y sobre todo también, a nivel de, esto en la parte de agilidad, en la parte de seguridad, tener claro que cuando yo estoy introduciendo, yo trabajar de forma segura, ¿vale? Cuando yo estoy introduciendo datos, tratamientos y demás, tener varios sistemas de control. El primero ya en el momento de crear el parte de trabajo o un tratamiento y el segundo en el momento previo a cuando yo envío esa información al QE, ¿vale? En este caso, tanto en diagnósticos en fitosanitarios como en fertilizantes. Yo, por ejemplo, si tengo el plan de abonado creado, que también me lo van a pedir, va a ser obligatorio, tengo unas dosis, unos aportes fijados de cada nutriente, yo voy a poder saber en qué parcelas me he pasado de ese aporte, ¿no? Pues un nitrato, por ejemplo. ¿Vale? En este caso, he puesto el diagnóstico fitosanitario y me han salido unas parcelas con alertas, ¿vale? Si me vengo al histórico de las partes, me va a decir exactamente en qué partes de trabajo están correctos y qué partes tienen algún error y cuál es el error, ¿vale? Que aquí es lo importante. Entonces, aquí ya me está diciendo que tengo un error en la dosis y un error en el número máximo de aplicaciones. Si tuviera un error en el plazo de seguridad, también me lo saltaría. Por lo que al final, esto lo que me aporta es una seguridad de información para tener una tranquilidad en el momento de tener que enviar la información al QE, pues directamente pasar el diagnóstico y después ya, cuando está todo bien, poder exportar esas parcelas y sus partes de una fecha a otra y poder enviar esa información, ¿vale? Después también mejoramos la calidad de la comunicación, ¿vale? Ya sea una explotación, un agricultor con diferentes trabajadores en el campo o una cooperativa con diferentes socios, digamos que ahora mismo va a haber una necesidad de comunicación más elevada de lo que había hasta ahora, porque van a haber confirmaciones, van a hacer este tratamiento, confírmamelo, está hecho, vale, lo envío. Entonces, para eso también tenemos soluciones de movilidad, donde también desde el campo mismo podemos recoger esos datos, ¿vale? O sea, que digamos que si intentamos dar solución a todo tipo de perfil en el sector de la agricultura con diferentes estructuras y herramientas,
¿vale? Ya no solo a nivel técnico o normativo, sino que también nos encontraremos que cada vez tenemos que tener más control sobre las explotaciones. Evidentemente, la parte normativa es muy importante, para llevar el cuaderno digital, controles de conformidad, pues para hacer el reto también, por ejemplo, los que apliquen o los que vendan. Tener una trazabilidad en la parte para certificados de calidad, pues ya sea Global Gap, ecológico y demás, ¿vale? Pero después también tener una facilidad en la gestión técnica, ¿vale? Pues poder trabajar, poder visualizar y tener herramientas que ayuden al técnico a su trabajo diario, ¿no? Pero también ahora que tenemos la necesidad de introducir esto electrónicamente en una herramienta, no nos podemos olvidar de la rentabilidad de campo, ¿vale? Creo que es igual de importante llevar la parte técnica como después llevar una gestión económica, porque si no, no habrá parte técnica que llevar, ¿vale? Entonces, es importante la teoría del único dato. Nosotros trabajamos, tenemos siempre en la cabeza esa teoría, porque al final, cuanto menos datos tengamos que aportar de forma manual o la cantidad de veces que hay que aportar un dato, habrá menos errores. Entonces, con la única introducción de la parte técnica, si nosotros configuramos bien nuestra herramienta, podemos incluso tener datos económicos de nuestra explotación, ¿vale? Al final, como es una herramienta modular, podremos darle la forma que queramos, ¿no? Oye, pues mira, yo solo necesito la parte técnica, habrán empresas que lleven la parte técnica y la parte económica la lleven con otra herramienta o con su RP o no sé. Entonces, abarcar a todo ese tipo de clientes, ¿no? De perfiles. Y después también tener información para la toma de decisiones, pues ya sea con sensórica, con estaciones meteorológicas, con sondas de humedad, con otro tipo de equipos que te pueden aportar información a la explotación interesante, aparte de la parte normativa, que también es la que hoy en día nos está un poco preocupando, ¿vale? Entonces, si os parece, ahora hacemos la ronda de preguntas. Sí, vamos a ver qué estaba haciendo yo el acopio aquí. Muy bien, hay algunas preguntas que efectivamente son quizás muy particulares, entonces directamente las vamos a contestar a vuestros, o sea, os haremos la llamada y escucharemos bien el proyecto y la concreción que queréis, pero respondiendo un poco a las que son más generalistas, Carol López, por ejemplo, comenta, ¿a partir de qué fecha hay que enviar los datos al QE? Elena, por favor, si te parece a ti, no sé, por ejemplo. Vale, pues como hemos comentado en la presentación, a partir del 1 de julio será de manera voluntaria para quien quiera enviar ya algún dato y obligatorio a partir del 1 de septiembre para las explotaciones más grandes, menos las excepciones de las que también ha presentado antes Juana, que serían menos de 30 hectáreas de cultivo, 10 de pastos permanentes o de cultivo permanente y explotaciones más pequeñas de 5 hectáreas de regadío o con alguna parcela en invernadero. Todas las demás, a partir del 1 de septiembre, tendrán que obligatoriamente rellenar el QE. Solamente que lo que ha cambiado, la modificación que han hecho en el reglamento el 12 de mayo, dice que simplemente lo que habrá que rellenar serán las prácticas de los ecoregímenes y lo que son las ayudas acopladas. O sea, lo que también hemos comentado antes, que era todo lo que son, sobre todo la siembra y la cosecha, ¿vale? El tema de pastos y alguna cosa más, pero cosas más generales. Lo que son los tratamientos fitosanitarios y abono será obligatorio a partir del 1 de enero del 2024 para estas explotaciones. Y para las más pequeñas, lo que hemos dicho, será la fase 3 y 4 del 1 de septiembre del 2024 y 1 de enero del 2025. Vale, ok. No sé si también para ti, Elena,
o Juarán, como queráis. ¿Qué pasa si tengo 2 técnicos en mi explotación? ¿Cuál de ellos me lleva al cuaderno digital? Elena, Sí, Elena, primero. sí. Elena. Vale, bueno, pues en este caso, cuando tenemos 2 técnicos, tenemos que tener claro que por explotación agrícola solamente presentaremos un QE, ¿vale? Solamente habrá un cuaderno de campo digital. Entonces, si tenemos 2 técnicos en distintos cultivos, sí que cada técnico podrá presentar las prácticas que haga en cada cultivo, pero siempre sobre el mismo cuaderno digital, no sobre cuadernos digitales diferentes. O sea, que sí que podemos tener 2 técnicos, ¿vale? Pero un técnico podrá en el QE dar la información de un cultivo en concreto. No 2 técnicos sobre el mismo cultivo o sobre una misma actuación de fitosanitarios, de abono. Perfecto. Ok. Bueno, hay unas 6 o 7 preguntas sobre si vamos a enviar la presentación o si vamos a disponer de la grabación. La grabación se enviará pues en estos días a todos los asistentes, o sea, despreocuparos de que la información quede en vuestra propiedad por estar aquí presentes. Esta pregunta siguiente creo que es para María José, porque es Cris Soyo, una ganadera. Dice, soy ganadera, pero hago forraje en 80 hectáreas. ¿Cuándo empieza el SIEX para mí? ¿Cuándo empieza el SIEX? Es que se me ha cortado la pregunta. ¿Cuándo empieza el SIEX para ella? Para mí, sí, o sea, como ganadera con 80 hectáreas Vale. Pues el SIEX, si se acoge al ecorégimen de biodiversidad y hace siega y a la vez hace pastoreo, pues empezará el 1 de septiembre del 2023. El 1 de septiembre de 2020, igualmente entonces. Ok. Y Mario Lomba. A los ecoregímenes, si se acoge a algún ecorégimen que ha de justificar mediante estas prácticas, que hay que registrar en el QE esas actividades relacionadas a ese ecorégimen, tendrá que empezar el 1 de septiembre por la superficie de su explotación, que es más de 30 hectáreas. Esta, ¿sí? ¿Has acabado? Sí. Esta quizás directamente se la mandamos a Juan Antonio. Me gustaría que me indicaran el control de la información que tenemos los usuarios antes de enviar esos datos al SIEX. ¿Podremos seleccionar qué datos o tareas se vuelcan? Sí, al final lo que tenemos que tener claro es que la información, se va a enviar la información que nosotros queramos, que nosotros decidamos enviar o que tengamos que enviar, ¿vale? Tendremos siempre un chequeo, tanto de la plataforma del Ministerio como la nuestra. Al final nos dará un feedback de la información que se ha colgado bien y la que no, ¿vale? Lo que no tendremos es herramientas para ver si esa información es correcta o no a nivel de actuación. Pero sí que tendremos un feedback de cuando nosotros hayamos enviado esa información, que será clasificada por fecha y explotaciones o parcelas, los que queramos enviar. Al final tendremos una base de datos de tratamientos fitosanitarios o actuaciones fertilizantes y demás. Y nosotros podemos seleccionar los tratamientos o los trabajos que queramos enviar. Muy bien. Ok. A ver si no me pierdo. Para Elena, buenas tardes, dice Iván Betancourt. ¿Geofolia se comunica con la plataforma del Ministerio y carga los datos de forma automática? Sí, sí. Geofolia tendrá mediante un API, comunicaremos directamente todos los datos
pues empresas o productores pequeños, como también para cooperativas y con una solución de alojamiento y demás, pues dimensionada para grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, tenemos ya clientes que trabajan con 200 socios, con 500, incluso con muchos más socios. Y todo esto asegura el correcto funcionamiento de la herramienta, ¿vale? Y de la conexión con la plataforma del CX. O sea que no hay ningún problema. Ok. Vale. Bueno, se me ha ido a la luz. Aquí Murphy trabaja todos los días. Bien. Otra pregunta esta vez para María José. ¿Dónde está? Vale. ¿Qué deberá registrar un ganadero que haga pastoreo en el cuaderno digital? Pues un ganadero que haga pastoreo lo tenga como ecorégimen en su PAC, tendrá que registrar cuando saque sus animales a parcelas o puertos, montes, más de 10 kilómetros de su explotación, tendrá que registrar la fecha de salida y la fecha de vuelta de esos animales otra vez a la explotación. O sea, los días que permanecen esos animales pastando a más de 10 kilómetros de sus instalaciones. Y el número de animales, por supuesto. O sea, inventario y movimientos. Muy bien. Y todo eso hará con esto se comprobará que cumple el ecorégimen de pastoreo que hay que seguir a coger. De acuerdo. En este caso, para Elena, para Geofolia, ¿podría mi técnico introducir los datos y yo enviarlas al QE? Sí, no habría ningún problema. El técnico puede introducir los datos desde una aplicación móvil o incluso desde el ordenador. Todo eso va a quedar centralizado y desde ahí pues puede ser el propietario de la explotación quien haga el envío, como hemos dicho antes, automático, seleccionando la información que quiere enviar al QE. Perfecto. Otra pregunta sobre campo en concreto. ¿El plan de abonado lo tenemos que encargar a un técnico especialista? Dice Silvia Velasco. Cualquiera de los dos, de los tres, cualquiera. Bueno, pues a día de hoy todavía lo del plan de abonado, a partir de enero del 2024, el Ministerio tendrá la obligación de tener un plan de abonado, ¿vale? General. Y entonces, a partir de ese momento, pues habrá que cumplir con el QE en función de ese plan de abonado. Hasta la fecha que el Ministerio no ha comunicado nada, pues no sabemos muy bien la manera de actuar, porque es uno de los datos que de momento han retrasado a la fase 3. O sea que es algo que todavía tenemos en interrogante. Perfecto. Otra pregunta. ¿La aplicación móvil tiene modo offline si en la parcela no hay cobertura? Juanan, si quieres. Sí, con la herramienta de Geofolia, la aplicación móvil, se puede trabajar tanto online como offline, ¿vale? Podremos trabajar e introducir datos, ¿vale? Y tendremos dos opciones, tanto en el momento que tengamos cobertura, hacer una conexión automática, ¿vale? Cuando coja cobertura, se enviará los datos a la plataforma central, ¿vale? Al ordenador. Y si no, pues siempre podemos hacerlo de forma manual, ¿vale? Hay un botón de sincronización donde enviar todos los datos que hemos metido mientras no teníamos cobertura. O sea que sí. Al final, esto es lo que permite la experiencia de todos estos años en el sector, pues sabemos que hay zonas que no hay una buena cobertura de Internet y al final las necesidades del sector son estas. Muy bien. Bueno, pues otra pregunta de Sergio Cristóbal. Para una explotación de secano de unas 200 hectáreas, ¿me aconsejas el uso de Geofolia o directamente meterlo en la plataforma del gobierno? Elena, por ejemplo. Bueno, pues lo que hemos también comentado en la presentación, que la plataforma del Ministerio es algo que es muy manual, donde solamente va a tener el registro del REA, lo que es la explotación, y todo lo demás, bueno, pues cada vez que haya que hacer un tratamiento,
es introducir toda la información a mano, ¿no? Tanto el producto como la dosis. Sin embargo, bueno, pues con un sistema como Geofolia es todo mucho más automatizado. Hemos dicho que tenemos el registro fitosanitario del Mapama, donde todos los productos con su ficha técnica, sus dosis máximas y mínimas para cada zona, cada cultivo, zonas vulnerables que sabemos que cada vez va a haber más, pues todo va a estar mucho más controlado. O sea que el tiempo y la seguridad a la hora de rellenar un cuaderno de campo digital va a ser mucho menos con un programa, un software de iniciativa privada como puede ser Geofolia, que con la plataforma del Ministerio, que será todo, bueno, pues sin ningún tipo de alerta o de control de seguridad sobre el cumplimiento del cuaderno digital. Entonces, bueno, pues yo sí que aconsejo, por supuesto, que sea mejor un software de la iniciativa privada. Al agricultor, desde luego, que le va a dar más seguridad en que está haciendo bien su cuaderno de campo digital. Las alertas, por ejemplo. Ok, Elena. Isabel Collado nos comenta: con Geofolia llevo 3 cuadernos de campo de 3 titulares, pero uno de ellos tiene 2 partes, una de las cuales no la llevo yo. ¿Tendrían que pasarme los datos para hacerlo desde un cuaderno único? Sí. ¿Quién quiere contestar? Sí. ¿Desarrollar un poco? ¿Elena o...? Tú mismo, Juana. Vale, a ver, en este caso sabemos que van a haber casos en los que a lo mejor hayan productores que tengan, que estén en diferentes cooperativas o asesores que lleven diferentes explotaciones que se presenten estos casos, ¿no? Entonces, al final, el Real Decreto es claro, por explotación va a haber un cuaderno, un QE. Entonces, a partir de ahí es donde entramos a realizar los procesos que nosotros necesitamos para rellenar ese cuaderno digital. En este caso, si hay una parte de esa explotación que lo lleva a otro, el agricultor, el titular de la explotación, tendrá que decidir quién se lo va a llevar, el cuaderno de campo digital, y hacer que o entre esas partes se comuniquen o que la información recaiga en el titular y que el titular se la dé a su asesor que va a llevar el cuaderno. Pero al final aquí la idea es clara: una explotación, un cuaderno, y a partir de ahí, pues que se puedan, que nos apañemos. Bueno, si tenéis algo más que decir. Vale. ¿Va a poner en funcionamiento el Ministerio de Agricultura un QE para volcar los datos? Antonio, no entiendo bien esta pregunta. ¿Va a poner en funcionamiento el Ministerio de Agricultura un QE para volcar los datos? O sea, si tenemos una notificación del Ministerio, vaya, un poco en la línea de la otra pregunta. Exacto. Yo supongo que se refiere a si va a poner, el titular va a tener la opción de rellenar su QE en la plataforma del Ministerio. Y la respuesta es sí, vas a tener una plataforma de introducción de datos. Después ya a nivel de procesos, pues tendrás que valorar si va bien para ti o te requiere mucho esfuerzo y muchos errores o no. Pero al final la respuesta es sí, va a haber una plataforma de introducción de datos para el QE. Ok. Bueno, Isabel, que pregunta sobre los 2 técnicos de los 3 cuadernos de campo, dice que están en ecológico, pero bueno, no cambia la respuesta, ¿no? Perfecto. Vale. Geofolia nos indica las tareas que no han sido enviadas, ya que hay un plazo de 30 días. Juana, si puedes... Sí, bueno. Sí, no, a ver, estamos trabajando en ello. Hay diferentes sistemas de filtros y formas de trabajo para establecer unos procesos. Sí que es verdad que como tampoco tenemos la totalidad de la información para ir desarrollando los puntos necesarios para el QE, pues bueno, hay sistemas de alertas para saber lo que tienes que enviar y lo que no. Pero aún así, pues iremos desarrollando nuevas funcionalidades para facilitar ese trabajo, ¿no? Entonces, hay filtros por fecha, por explotación, hay formas de hacerlo,
pero evidentemente estamos en un momento en el que aún no está claro, digamos, la base de inicio del Ministerio, por lo que iremos poniendo las funcionalidades a punto conforme pase el tiempo, ¿vale? Más pronto que tarde. Ok. ¿Vale? La respuesta es sí que se puede hacer y en un futuro se irá facilitando más ese trabajo. Muy bien, perfecto. Para Elena, si no tienes una explotación fija cada año, ¿dónde se produce el corte de campaña de cara al envío de los datos QE al QE? Buena pregunta. Buena pregunta. Se supone que la comunicación del QE con el SIES será trimestralmente y se supone también que cuando acaba, o sea, por así decir, cuando acaba la campaña es cuando acaba lo que es el año agrícola, pero no sabría contestar exactamente la Creo que va a pregunta. depender también, creo que va a depender, Elena, de cuando tengas la cosecha, ¿no? O sea, al final las campañas pues van de una siembra a una cosecha en algunos cultivos, en otros pues no, pero conforme acabes una cosecha, pues empieza la campaña y es cuando habrá que comunicar la información. Hay otra relacionada en la línea. Si compro una parcela o modifico un cultivo respecto al REA, ¿cómo se actualiza? Para Elena también. Eso sí que el SIES enviará el REA a lo que es la comunidad autónoma para trabajar dentro de lo que es el QE, ¿vale? Y si durante esa campaña nosotros hacemos una modificación en el REA, somos nosotros quien tenemos que actualizarlo. O sea, no será el Ministerio, no será el SIES quien vuelva a actualizar ese REA. O sea, será el agricultor quien haga la modificación. Perfecto. Durante la campaña. Perfecto. Gracias, Elena. Bueno, Ana Nogués. Hola, buenas tardes. En una explotación hortícola, si no tenemos ecoregímenes y únicamente hemos solicitado las ayudas directas en la PAC, ¿qué tendremos que enviar en este septiembre en el QE? Explotación hortícola, únicamente hemos solicitado las ayudas directas de la PAC. Vale, pues ahí tendrán que enviar todo lo que es la siembra. La siembra y la cosecha a partir del 1 de septiembre. La siembra. Y la cosecha. Bueno, hay un montón a partir del 1 de septiembre. Hay un montón de preguntas que quedan pendientes. Algunas ya están contestadas, pero quedarán en la grabación. Son las 4:30. Digamos que la última pregunta. A ver, Pepe de Murcia. Tengo una empresa de trabajos a terceros y también explotaciones propias. ¿Puedo hacer desde el Geofolia el reto, esta es buena pregunta, y el SIEX sin duplicar el trabajo? Sí, la contesto yo si quieres, Amalia. Sí, perfecto. Lo bueno que tiene Geofolia es que dentro de una misma herramienta vamos a poder tener este caso que tú comentas, ¿no? Yo puedo tener una empresa con explotaciones propias que aparte tengo una maquinaria para hacer trabajos de terceros. Entonces, una herramienta misma que metiendo una vez el dato me permita llevar el resto de aplicaciones, llevar el cuaderno de campo digital, pues es algo ideal. Entonces, la respuesta es sí. Con Geofolia puedes gestionar esas dos partes de tu actividad con la misma herramienta. Ok, perfecto. Pues sí que es que quedan muchísimas, me da mucho coraje tener que cortar, pero es importante cumplir el horario de las personas que se han unido. Entonces, la promesa desde aquí de que llamaremos a estas personas con preguntas por confirmar y por dejar aclarar. Y bueno, gracias a todos los inscritos y oyentes, gracias a los intervinientes y espero que sigamos en contacto
para cualquier cosa estamos aquí en isagri.es, por ejemplo. ¿De acuerdo? Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por vuestra asistencia.